Bienvenidos, esto es Mundo y Café. Hoy estaremos conversando de 3 factores fundamentales para el cultivo del café, como lo es suelo, agua y fertilización. Para esto estaremos conversando con la ingeniera Lube Merú Marcos Parra, doctora en química, especialista en análisis químico instrumental, coordinadora de la unidad de análisis del Decanato de Agronomía de la UCLA y profesora titular y coordinadora de Cátedra de Química General, Análisis Instrumental. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está usted? Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar en tu programa sobre el tópico y esperamos que nuestra contribución sea de mucha utilidad para todos los productores, especialmente los cafetaleros. Bueno, doctora, hablando del primer tema que es lo que es el suelo, usted como especialista química, más allá de lo que podríamos decir de suelo, lo que conocemos básico, ¿qué nos puede hablar sobre el suelo, la composición como tal del suelo? Bueno, el suelo es el sustrato que soporta la vida, donde crecen las plantas, donde ocurre toda la producción de nuestros alimentos a través de los cultivos, de los árboles, y es un sistema vivo, es un sistema compuesto no solo por minerales. Normalmente nos viene a la cabeza suelo, estamos hablando de minerales, silicio, elementos químicos, y el suelo es un mundo complejo de tanto elementos químicos, minerales y elementos biológicos. Existen los microorganismos, diversos tipos de microorganismos y otros no tan pequeños, por ejemplo los nemátodos. Es decir, que es un mundo muy complejo. El suelo es una mezcla de lo biótico y lo abiótico. En sí, cuando hablamos de suelo, estaríamos hablando de químicamente cuántos compuestos tiene el suelo en sí. Bueno, el suelo tiene una composición que depende de la geología de cada lugar. Pero los elementos principales formadores de suelo son el silicio, el calcio, el hierro, y los minerales formadores de los suelos son principalmente el cuarzo, la calcita o caliza, los óxidos de hierro y las arcillas. Son principalmente los minerales que se encuentran formando un suelo. De los minerales, cuando hablamos de minerales, por ejemplo, en los cultivos, en este caso el café, el nitrógeno, el fósforo y el potasio son macromoléculas, ¿okay?, que son esenciales en los cultivos. Cuando hablamos de suelo, esta tiene que ser incorporada constantemente en la fertilización, ¿o no? ¿O es así? Lo que ocurre es que, como mencioné antes, la principal composición de un suelo es de el óxido de silicio o el cuarzo o la arena vulgarmente, las arcillas y algunas calizas, o en otros casos óxidos de hierro, siendo los elementos como el fósforo, el nitrógeno y el potasio minoritarios en la composición del suelo. Otro detalle es que todo elemento en el suelo que pueda servir para la nutrición de las plantas debe estar disponible, es decir, debe estar solubilizable en el suelo, y para que cuando el agua permita llevarlo hasta la planta. Entonces, casi siempre se tiene que añadir, y esto es lo que llamamos uno la fertilización, aplicar fertilizantes. Exactamente, es por eso que en la agricultura se añade a los suelos el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y se procura que se encuentren en forma soluble. Ok, perfecto. Y cuando hablamos de suelo para poder hacer este trabajo, es recomendable, lo principal es hacer estudio de suelo. Cuando analizamos estudio de suelo, ¿qué hacemos en ese análisis? Esta es una pregunta importante, porque la gente hace un estudio de suelo normalmente cuando empiezan a aparecer los problemas. Y en realidad se tiene que hacer el estudio del suelo periódicamente antes de decidirse a hacer determinado cultivo, para ver si las condiciones son las más adecuadas, si el suelo se encuentra en condiciones o
qué correctivos habría que tomar para el suelo. Ese es un punto. Otro punto es que si hay que hacer correctivos o hay que hacer enmiendas o hay que fertilizar, es muy importante saber, tener garantizado cuál es el contenido de nutrientes que tiene el fertilizante. O sea que si en realidad se puede diluir entre los costos operativos, analizar el fertilizante, yo le recomiendo al productor que, bueno, si compra 2 gandolas de fertilizante, hacer análisis del fertilizante también, exacto. Hacerle análisis al fertilizante y finalmente al agua con la que se va a hacer el riego, porque es muy importante la relación entre el agua y el suelo. Otra cosa, los fertilizantes se tienen que disolver a un pH determinado. Entonces, ¿qué es importante conocer? Tanto las condiciones del agua, del suelo y del fertilizante o de los fertilizantes que se van a utilizar. Claro, porque aquí cuando nosotros hablamos con los productores y le preguntamos, hay que hacer estudio de suelo, ellos dicen, sí, hay que hacer el estudio del pH. Hay que hacer el estudio. ¿Por qué ese tema pH? ¿Por qué la gente tiene ese tema de pH? Y el análisis es algo completo, pues. Sí, lo que ocurre es que el pH es el parámetro del suelo más sencillo de medir y que está más al alcance de los productores y que se puede hacer en campo. Sin embargo, un análisis de rutina de suelo, que se llama el análisis simple de rutina sencilla, de rutina simple, comprende el pH, la conductividad, que es una medida de la salinidad que pueda tener el suelo, que esto es muy importante, la textura, que es la que te indica cuánto porcentaje de arena, de arcilla, de limo, o sea, te va a decir cómo es ese suelo. ¿Ese es un suelo arenoso, es franco, es arcilloso? Hay cultivos que no se adaptan a suelos arcillosos, en cambio hay cultivos que no se adaptan a suelos arenosos, y así sucesivamente. O sea, hay diferentes tipos de suelo. Otro detalle es que la rutina simple incluye la materia orgánica, porque todo suelo debe tener suficiente materia orgánica para que puedan estar los microorganismos y también para proporcionar nitrógeno orgánico a las plantas. Y finalmente el fósforo, potasio, calcio y magnesio intercambiable, es decir, los que están disponibles en el suelo, que se pueden extraer del suelo al agua, no el total, sino el disponible. En el suelo puede haber uranio, mercurio. Si no está disponible es como si no existiera. Usted puede tener porcentajes altísimos de potasio y de fósforo. Pero ejemplo, si no es absorbible, si no está disponible, no existe. Puede pasar, por ejemplo, con una fosforita que no tiene buena solubilización del fósforo, por ejemplo. Ok, la fosforita normal es poco soluble, es poco absorbible o tarda mucho en absorberse. Ese tema... Bueno, yo no soy especialista en el tema, pero es un tema complejo de investigación y la UCLA es una especialista en ese tema, sobre cómo trabajar con roca fosfórica y cuáles tienen mayor solubilidad o cuáles son los mecanismos para lograr la solubilidad. No es que no sirva. Sí sirve. Sí sirve, ok. Y por ejemplo, cuando vamos a trabajar sobre análisis de suelo, es importante hacerlo, como usted lo dijo, antes, durante y después de la siembra. Por ejemplo, la siembra de café dura 5, 6, 8 años. Anualmente, ¿cuánto en un cultivo que dura tanto tiempo deberíamos hacer nosotros el análisis? 2, 3 veces al año. Porque la cosecha de café es en octubre, noviembre, diciembre. ¿Pudiera hacerse un análisis después de la cosecha y antes de la cosecha? No, yo recomendaría hacerlo solo antes de la cosecha. O sea, ya sería como exagerar mucho, estar haciendo tantos análisis de suelo. Y cuando se presenta algún problema. Ok, y la medida de pH, sí, eso es ya algo de campo, que se puede hacer a nivel de campo más simple. Hay aparatos, nosotros lo vemos ahorita en el mercado, hay medidores de pH, medidores de conductividad que son digitales, son sencillos, pues. ¿Qué tan efectivos serían eso? ¿O hay que seguir manteniendo la rutina tradicional de los laboratorios o no al 100%? Yo recomendaría la medición rutinaria de los niveles de pH, por lo menos mensualmente.
de pH, de conductividad, y existen actualmente, de hecho nosotros fabricamos uno en el laboratorio y lo vendemos para productores piscícolas, pero es adaptable también al suelo, para medir los niveles de nitrógeno amoniacal disponible y de nitrato disponible, que son muy importantes. Se pueden medir los niveles de fósforo disponible e incluso los de potasio disponible con un kit de campo. Claro, toda medida en campo debe ser corroborada alguna vez, por eso yo digo, no se puede exagerar tampoco, o sea, vamos a hacer las medidas antes de la siembra para verificar que todo está bajo control, que hay que enmendar o no hay que enmendar, hay que añadir o corregir el NPK de manera diferente como se hizo la vez anterior, y mientras tanto se puede monitorear en campo con kit de campo los niveles de los nutrientes en el suelo, no diario, sino mensual, cada 2 meses. Sí. Bueno, mis queridos amigos, vamos a un corte comercial y esto es Mundo y Café.